Qué tremendo que nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo glorioso de lo que es la fe del Señor. Jesucristo fue, es y será 100% hombre, y como hombre en la tierra, Él fue nuestro absoluto ejemplo de lo que es caminar por fe. Si queremos ver a alguien que caminó en una fe maravillosa, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee los evangelios desde Mateo hasta Juan, usted ve en cada capítulo al Señor caminando por fe, porque Él como hombre necesitaba o tenía que caminar por fe. Él no vino aquí a la tierra como Dios, aunque es Dios. Él vino aquí a la tierra 100% hombre y necesitó la fe de su Padre Celestial para poder caminar la vida y hacer lo que su Padre Celestial le había enviado. O sea que Él es nuestro mayor ejemplo de lo que es la fe. Y a través, y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a través de sus actitudes, sus palabras y sus acciones vemos al Señor en una fe muy real y absoluta en su Padre Celestial. Y hoy me quiero enfocar un poquito en lo que son las acciones de la fe. Y en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero personalmente para mí los primeros 5 libros desde del Nuevo Testamento, desde Mateos hasta el libro de los Hechos, vemos milagro tras milagro, manifestación tras manifestación de lo que era la fe de Dios en hombres y mujeres normales como usted y como yo. De hecho, yo creo que aquí en la congregación hay gente hasta mayor preparada de lo que hubo en los cristianos, porque la mayoría de los cristianos o las personas que el Señor escogió para manifestar su fe eran algunos de ellos que hoy los llamamos apóstoles, los admiramos y los seguimos, eran pescadores. Y era gente que no tenía una educación de pronto de una universidad, no tenía de pronto el negocio quizás más exitoso, más avanzado, aunque eran bendecidos, pero el Señor encontró algo en ellos, y una de las cosas es que podía depositar de su fe en el corazón de ellos para creer, para que ellos pudieran creer y pudieran hacer las obras que el Señor les había mandado hacer. La vida del Señor Jesucristo fue una vida de una profunda convicción en su Padre Celestial. El Señor fue un hombre de una profunda convicción, de profundos valores, y esa convicción que él tenía en su Padre Celestial le dio la fuerza, la capacidad para vivir en el tipo de fe que el Padre Celestial demandaba de él para la obra que lo había mandado a hacer, que era ser la del Salvador del mundo. Imagínense qué asignación tan grande, ser el Salvador del mundo entero. Oye, iglesia, se requiere fe para hacer eso. Se requiere de verdad tener una convicción, no solamente de quién era su Padre Celestial, sino de quién era Él y lo que Dios le había mandado a hacer. Hoy en día nos encontramos con mucha gente y lo vemos aquí a veces en el altar, bastante continuo después del COVID, como el nivel de ansiedad, el nivel de miedo ha escalado en alturas tan grandes en el alma de la gente, producto de no tener una convicción en quien ellos creen y lo que deben de creer que la palabra de Dios dice. Y con esto no le estoy diciendo para que se sienta mal, está bien que pasemos por eso, pero tenemos que crecer, porque los tiempos no se van a poner mejores. Los tiempos se van a poner peores en el mundo. La Biblia lo dice, pero la Biblia dice que los justos somos como las palmeras, que reverdeceremos porque estamos plantados en Jesucristo. Pero para poder reverdecer necesitamos caminar en fe. Y el Señor es nuestro ejemplo perfecto. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él no nos dejó abandonados a expensa de una fe intelectual que nosotros pudiéramos producir, porque de hecho nadie puede
puede producir fe. Él es el que creó la fe, Él es el autor de la fe, Él es el perfeccionador de la fe, es Él el consumador de su fe y de mi fe. O sea que en este camino llamado fe, usted y yo no estamos solos. En este camino llamado fe, usted y yo tenemos al que creó la fe y al que alimenta la fe. Por eso cuando tenemos circunstancias difíciles que no las podemos evitar mientras estemos en esta tierra, vamos a confrontar circunstancias, vamos a confrontar enemigos, vamos a confrontar problemas, vamos a confrontar desafíos. No lo podemos evitar, pero tenemos que estar claro que tenemos a alguien que parte de su asignación, que es el Espíritu Santo, es mantener esa fe viva en nosotros para poder así caminar en ella y obtener y crecer y manifestar aquello que Dios nos está llamando a manifestar en esta tierra. ¿Me está entendiendo? A veces cuando tenemos un problema pensamos que estamos solos. Lo primero, sobre todo cuando es difícil, lo primero que le viene a uno es: estoy solo, es difícil, ¿cómo voy a lograr eso? Y lo que tenemos que entender, la Biblia nos da un mandato, dice: pon los ojos en Jesús, el que caminó con una fe madura, el que caminó con una fe absoluta, el que caminó con una fe perfecta, el que ni la cruz pudo hacerlo dudar de lo que su padre le había dicho. Ese Dios maravilloso que venció por fe está en su corazón y está en mi corazón. O sea que en este camino llamado fe no tenemos por qué sentirnos que estamos solos. Antes de hablarle un poquito más de lo que es la fe y terminamos en unos 10-12 minutos, le quiero hablar qué no es fe. ¿Ok? Porque a veces nosotros confundimos, y aquí por años se nos ha enseñado de fe, pero la fe no es esperanza. Lo que le voy a hablar es un recordatorio de lo que se nos ha dicho una y otra vez. Pero como Pablo decía, no me es molesto repetirlos las mismas cosas. Siempre nos tienen que estar repitiendo. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, y simplemente les recuerdo lo que se nos ha enseñado aquí. La fe no es esperanza. ¿Por qué? La esperanza está conectada con el futuro. La esperanza está conectada con lo que un día va a pasar. La esperanza está conectada con lo que un día puede ser. La esperanza está conectada, que es de Dios, porque la Biblia habla de Dios, pero la esperanza no tiene nada, no es la fe. La gente dice: bueno, yo camino en fe, pero está creyendo por algo que va a pasar en el futuro. ¿Está creyendo o está pensando que va a pasar algo en el futuro? Pero la fe no es esperanza, porque la esperanza está más adelante, más la fe es ahora. Lo opuesto a la fe es la incredulidad, y la incredulidad está conectada con la religión. La religión produce un estancamiento. ¿Por qué? Porque es la ausencia del poder y la presencia del Señor. Por el contrario, la fe es una acción. La fe de Dios produce movimiento. El que camina en fe siempre se está moviendo, siempre está haciendo algo. Por eso hago un paréntesis, el que no sirve en el reino de Dios, el que no sirve en la casa de Dios, no sirve, no camina en fe, porque la fe viva de Dios produce en el corazón humano una gracia sobrenatural para actuar de acuerdo a lo que ha creído. No, Diana, es que yo tengo fe para empezar un negocio, y ni siquiera entra al internet a averiguar cómo puede ser ese negocio. No, que caiga del cielo. Nada va a caer del cielo. Todo Dios lo da a través de la fe. ¿Por qué? Porque es el camino que Dios nos dio para poder vivir esta vida cristiana. Por eso el que camina en fe, camina en progreso. Si alguien se quedó estancado, es porque en algún momento en esa área en que quedó estancado dejó de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque la fe produce resultado. O
La fe no es esperanza. Lo opuesto a la fe es incredulidad, que está conectada con la religión. La religión produce estancamiento, pero la fe produce en el corazón del creyente un movimiento que lleva a producir resultados sobrenaturales en la vida de la persona que está creyendo. Uno de los enemigos más grandes de la fe, o uno de los obstáculos más grandes de la fe que tenemos que tener cuidado, es el de razonar a Dios. Y muchas veces el razonamiento determina nuestra realidad. Sin embargo, lo que debe de determinar nuestra realidad, nuestro presente, es la fe en la verdad de Dios. Lo que sustenta su fe y mi fe no es lo que nos rodea, no es lo que estamos sintiendo, no es la noticia que nos han dado que no va de acuerdo a lo que el Señor dice. Es la verdad de su palabra y de quién es Él. Lo que el sustento, el fundamento, lo que nutre nuestra fe es quién es Jesús y lo que Él dice que Él es y que Él tiene. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos que mucha gente a veces nos debilitamos, y a todos nos pasa que en algún momento nos debilitamos en la fe. Pero es interesante ver gente que viniendo todas las semanas a la iglesia viven debilitados en la fe, dependiendo de la fe de otro para vivir esta vida cristiana. Y yo entiendo en la oración de común acuerdo, entiendo en el poder de común acuerdo, entiendo que uno pone a correr y dos ponen a correr, uno pone a correr a 1000 y dos ponen a correr a 10,000. Pero mi querido amigo y amiga, esto de la fe es tan importante, esto de la fe es de vida y muerte, y los tiempos que están viniendo van a requerir que no solamente nosotros caminemos con otro en fe, sino que nosotros caminemos con Jesús en esta fe, porque los tiempos vienen donde nos vamos a confrontar en circunstancias donde nadie le va a poder ayudar, ni siquiera su familia, porque esa situación es tan compleja que solo el autor de su fe y de mi fe nos puede ayudar. La gente usa la fe cuando viene a la iglesia, pero cuando salen de la iglesia la fe está por ningún lado. Cuando entran a la iglesia, gloria a Dios, sí Señor, creo por un negocio, creo por mi sanidad, pero salen afuera de la iglesia y entonces alguien les dice algo, el enemigo les tira un dardo y lo que recibieron lo perdieron. De hecho, muchos de los problemas que muchas veces nosotros tenemos es por no caminar en la fe que hay en nosotros. Usted dirá: Diana, yo no tengo fe. Sí, la Biblia dice que usted y yo tenemos fe. A cada uno se nos dio una medida, pero es responsabilidad de nosotros colaborar con el Espíritu Santo para que esa fe siga creciendo, sea progresiva, siga madurando. Si nuestra fe es igual que a principio del año del 2022, eso quiere decir que en esa área donde paramos de crecer nos volvimos religiosos, porque hay ausencia y carencia del poder de Dios para manifestar aquello que hemos estado creyendo. Y este país es una bendición, es el mejor país del mundo. Digan lo que digan, es el mejor país del mundo, pero a veces la comodidad. Porque el que menos tiene una cuenta de ahorros, el que menos tiene un carro, el que menos tiene un apartamento de 2 cuartos, y esa comodidad a veces nos acomoda y nosotros nos quedamos ahí estancados y no podemos ir más allá, porque nunca podremos ir más allá de donde nuestra fe está. Es una realidad. De hecho, la fe es tremendo. ¿Por qué? Porque la fe, dice Pablo en 1 Corintios versículo 1:18, dice: porque el poder de Dios, dice, es locura para los que se pierden.
Aún dentro de la iglesia, a los que caminan en fe los llaman locos a veces. Porque el razonamiento que dicta nuestra realidad no puede entender que haya alguien que reciba una palabra de Dios, se la crea y vaya y haga algo al respecto. Algunos de ustedes y del que me está viendo están sentados en sus palabras. No han hecho nada. Y le echan la culpa al diablo. Le echan la culpa al hermano, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a todo el mundo. No, mi querido y estimado, usted y yo somos lo que creemos. Porque somos el producto de un sistema de creencias que tenemos en el corazón. ¿Sí o no? Es la realidad. Entonces es necesario que empezamos a creer. La fe nos empodera para actuar. Mire, la fe demanda acción. La fe obliga a accionar y a hacer algo al respecto. De los milagros que yo más he visto en mi familia, que nos ha tocado porque hemos pasado candela en la salud. Desde mi mamá, yo, Raimundo y todo el mundo, pero hemos visto la mano de Dios obrando, porque a mí el Señor me dio el Salmo 91 en el 2016, noviembre del 2016, y me dijo: Diana, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ninguna plaga tocará tu morada. 1,000 y 10,000 caerán a tu diestra y ninguna plaga tocará tu morada. Y hemos tenido problemas de salud, pero el diablo no nos ha podido matar, ni nos va a poder matar, porque yo y mi casa creemos esa palabra. Y ¿sabe qué? La hablamos, la confesamos y actuamos. No andamos con miedo de que nos vamos a morir. Y más le vale que con el COVID aprendamos. ¿Por qué? Porque ese es el principio, ese es el ensayo, como dijo el apóstol, de lo que viene. La pregunta es: ¿tiene fe suficiente para ti y tu familia? O cuando hay un problema viene tu familia y te encuentra más nervioso que ellos que no son cristianos. ¿Qué le estamos modelando al mundo? Porque el mundo se cree lo que ellos dicen y no le piden perdón ni permiso a nadie. ¿Me está entendiendo? Menos nosotros. La fe demanda una acción. La acción es un acto de voluntad basado en un previo conocimiento. La fe de Dios está basada en un previo conocimiento, que es la revelación de Dios en algo específico. Ejemplo, sea por una imagen, sea por un sentir, sea por una palabra que nos dieron, que recibimos del Espíritu Santo, que escuchamos de este altar. Esa imagen, esa palabra, ese sentir en algo específico es una revelación específica para que nosotros actuemos de acuerdo de aquello de lo que hemos visto. ¿Me está entendiendo? Por eso usted tiene que tener cuidado. Cuando usted venga a la iglesia, usted apunte todo lo que usted está escuchando. Cuando usted vaya a la presencia del Señor, tenga sus oídos abiertos. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque Él quiere que nosotros oigamos para aprender del Señor, para ser cambiados, para ser transformados, pero para que vayamos y hagamos algo. Porque es que si no hacemos algo, nada va a pasar. La fe demanda acción y es un acto de voluntad basado en un previo conocimiento. Cuando usted tiene un previo conocimiento de algo de parte de Dios en una área específica, usted recibe con
convicción, y con esa convicción de ese conocimiento previo que usted ha recibido en su hombre interior, o una palabra que ha hablado, usted entonces ya tiene el poder dentro de usted para actuar de acuerdo a lo que usted vio, a lo que usted oyó o a lo que usted sintió. ¿Me está entendiendo? Lo que pasa es que a veces no hacemos nada con eso. Nos la pasamos orando, nos la pasamos decretando y no hacemos nada. La fe sin acción no es completa. De hecho, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen. O sea que no es tanto lo que define la diferencia del que cree y del que no cree, son nuestras acciones. La palabra que define quién cree y quién no cree son nuestras acciones. La fe nos empodera para actuar porque ya sabe de antemano el resultado.